Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de Con hoy. Andrés Eduardo González, director de Politics, firma especializada en análisis políticos en Venezuela. Andrés, tú terminabas, antes de irnos a la pausa, con que definitivamente el régimen está debilitado en este momento. Y quisiera partir desde allí. Las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hablamos de las encuestas, los estudios de opinión que hablan del liderazgo de María Corina Machado. Pero los números del chavismo, los números de Maduro, ¿dónde están la gente del régimen? Mira, creo que para partir de esa pregunta tenemos que empezar observando y analizando los resultados del 28 de julio, que parecía que hubieran sido hace mucho tiempo, pero realmente fue hace escasos 9 meses. Mira, el chavismo votó abrumadoramente por el cambio. Un análisis de nosotros de 500 bases ubicadas en bases de misiones, de 500 mesas ubicadas en bases de misiones, centros militares, sedes de la UNEFA, develaron que el chavismo, Edmundo González, en esos centros donde se supone que se concentraba el voto duro del chavismo, Edmundo González sacó 57% de los votos. Allí es donde tuve la situación de ilegitimidad extrema en la cual está el chavismo, porque al final esta es una elección que no le robaron a la oposición, esta es una oposición que le robaron al mismo chavismo. Eso ocasiona que Nicolás Maduro sea un presidente ilegítimo a los ojos del mismo chavismo. Y te hablo del militante del PSUV de a pie. Entonces ellos se han basado su poder han basado su mantenerse en el poder a punta de represión, pero al final eso no garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Esta presión de la que hablábamos en el bloque anterior, todas estas fuerzas democráticas, tú mismo lo estabas describiendo, la cantidad que tienen la mayoría de los dirigentes políticos que tienen que estar en la clandestinidad y la otra mitad está tras las rejas. Definitivamente como que se necesita una mano desde afuera. ¿Cómo ves el tema de la comunidad internacional? Todavía no quiero nombrar un país en específico. Mira, sin duda Venezuela, la causa democrática venezolana necesita apoyo diplomático, político, hacia para que se presione a la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, todo se define en Venezuela. Creo que no podemos pensar que va a llegar una mano desde afuera que va a sacar a Nicolás Maduro de Miraflores para poner a Edmundo González Urrutia. Ese proceso va a ser liderado por venezolanos y está siendo liderado por venezolanos. Eso es algo que es muy importante destacar. Claro, pero de alguna forma, en este momento, como se está viviendo la situación, han arreciado el tema de la represión en el país. ¿Cómo hacer este movimiento desde la clandestinidad haciendo presión? No sé si de repente, haciendo análisis de todo lo que está ocurriendo en este momento en el país, pudieras quizás manejar algún tipo de información de movimientos en esas bases que abandonaron al chavismo, en la Fuerza Armada Nacional, que siempre nosotros hacemos la pregunta. Mira, a ver, entendiendo que, como te digo, este proceso es liderado por venezolanos, esta clase de movimientos que están en la sombra por un tema de represión extrema, a pesar de que ya se ha hecho público que, digamos, que existe algo, porque también hay una cosa que es que María Corina está enfrentando un dilema de que, bueno, ¿qué es lo que comunico? Porque la gente tiene que saber que estoy haciendo algo, pero que no puedo comunicar. Entonces, ahí hay un equilibrio, una línea muy delgada que ellos están tratando de sortear, pero lo cierto es que eso se logra a través de cooperación entre factores del chavismo que están descontentos y que saben que Nicolás Maduro es ilegítimo y saben que la situación país no está, que existen, por cierto, eso creo que eso no es un secreto para nadie, y por eso votaron como votaron el 28 de julio, y estos sectores de la Fuerza Democrática, para que puedan estos sectores del chavismo que están descontentos, puedan retirarle su apoyo a Nicolás Maduro y a partir de allí quebrar la coalición que lo sostiene. Eso lleva tiempo. Y los venezolanos, ya es un régimen que tiene 25 años en el poder, más de 25 años en el poder. No es fácil lograr una salida y ya, como tú lo dijiste en el bloque anterior, creo que la vía por el voto, la vía democrática quedó 100% descartada. Entonces, analíticamente, quizás, ¿cuánto tiempo más pudieran esperar los venezolanos para que en definitiva se dé una salida?
Mira, eso es imposible saber, sería irresponsable si yo te diera un horizonte de tiempo. Lo cierto es que a partir del 28 de julio el chavismo ya pasa como a su fase final. O sea, digamos, ya esto es una cosa de la que ya se ha hablado antes, pero en este momento ya estás donde te robaste una elección presidencial. Te robaste una elección presidencial y tuviste que reprimir a tus mismas bases, a los sectores populares, y la gente se acuerda de eso. En este momento ese descontento está contenido, está agazapado, pero en algún momento va a salir. En algún momento va a salir. O sea, es una cosa que no sé si serán meses, no sé si serán unas pocas semanas, pero eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Digamos, aquí hay una cosa que a mí me gusta leer mucho de historia y esto me recuerda mucho a, por ejemplo, la generación del 28 marcó la muerte del gomecismo en Venezuela. Sin embargo, Gómez siguió en el poder hasta que se murió. Pero cuando Gómez se muere, lo primero que hace la gente es protestar. La gente, lo único que se entera es como, bueno, protestar, vamos a estas estatuas, estas casas de los enchufados. La gente salió a quemar eso, a saquear eso. Y el gobierno, el presidente que estaba en ese momento dejó a la gente, mira, la gente tiene que hacer catarsis. Creo que ese momento en Venezuela va a ocurrir más pronto de lo que nosotros pensamos. Y es que las dictaduras son dictaduras hasta que caen. El ejemplo más cercano que tenemos en este momento es lo que ocurrió en Siria. Él era poderoso hasta que ya no lo fue. Entonces, con esta presión también que viene desde afuera, por ejemplo, estas sanciones, que también hay otro debate en Venezuela con respecto a esto, el tema de los aranceles secundarios al petróleo venezolano. Desde que ocurrió eso, ¿has visto que la situación se haya acelerado o por el contrario estemos en un punto muerto? Mira, a ver, en el tema de las sanciones, bueno, el 27 de mayo es cuando se vence la licencia a Chevron y bueno, ellos tienen que, es decir, dentro de unas pocas semanas, toca ver, bueno, cuál es la política que está siguiendo el gobierno de Donald Trump, porque hasta ahora no se han impuesto más sanciones, lo que es que, bueno, se va a retirar la licencia, se retiró la licencia y hasta el 27 de mayo Chevron puede tener operaciones en Venezuela, pero esa licencia se extendió una vez, se podría volver a extender, dependiendo de la política que ellos estén siguiendo. Entonces, pero fíjate que acá hay un tema, para que los venezolanos puedan quebrar la coalición que sostiene a Maduro, tienen que quitarles las fuentes de financiamiento. Estas coaliciones dictatoriales se sostienen a punta de dinero. Entonces, si tú estás hablando de que el objetivo es quitarle la fuente de financiamiento a la dictadura, que no es lo mismo de quitarle el financiamiento a la población, porque eso es una parte del... Es importante que aclares eso porque siempre se da ese debate de que el tema de las sanciones afectan al pueblo venezolano. Mira, acá hay un tema, y es que, a ver, tú estás hablando de una gente que se robó hace 2 años, cuando estábamos en plenas sanciones, se robó 23.000 millones de dólares con el caso PDVSA Cripto. Eso es una cantidad absurda de dinero, o sea, es una cosa que se podrían haber hecho hospitales, se podrían haber aumentado el salario de los maestros, se podría haber aumentado las pensiones, y nada de eso se hizo. Nada de eso se hizo. Las pensiones y los salarios siguen en $1. No, desde 2022 no se aumenta, porque bono tampoco es salario. Entonces, cuando tú ves que una gente que se roba esa cantidad de dinero y no lo usa para la población, si tú a ellos les das más dinero, ellos se lo van a robar. O sea, tan sencillo como eso. ¿Esperas o crees que va a venir algún apoyo adicional de parte de la comunidad internacional? No solamente en el caso de Estados Unidos, que creo que últimamente es como que los que han sido un poco más concretos, apartando el tema migratorio, el tema más concreto con el tema del petróleo hacia Venezuela. Mira, que considero que, bueno, el apoyo, digamos, decir apoyo a la comunidad internacional es muy broad, es muy amplio, pero considero que, bueno, en las próximas semanas y en los próximos meses se van a ver avances en el caso de la Corte Penal Internacional, que es su expresión, desde la parte de los derechos humanos, de la Comisión de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, también se van a seguir haciendo avances y se van a seguir haciendo investigaciones, y eso realmente es muy positivo en ese sentido. No,
Va a depender mucho también el asunto de, bueno, de qué es lo que ocurre en las elecciones presidenciales en Colombia, que son el año que viene, porque hasta ahora es claro que el presidente Petro no es aliado de la causa venezolana, lamentablemente. Y desde la parte de Estados Unidos se va a seguir haciendo presión, también desde la parte de la Unión Europea. Pero sí como que considero yo que debería existir más coordinación entre ambas partes para que sea, entre todos los actores, para que se haga una presión integral hacia la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Crees que esta vez es diferente en Venezuela, comparado con otros momentos similares? Mira, sin duda, realmente el 28 de julio marcó un antes y un después para para la causa y para la crisis en Venezuela. El chavismo hasta ahora... Nicolás Maduro es un tipo que se ha robado 3 elecciones ya, pero la forma en la que se robó las 2 primeras es muy distinta a cómo se robó esta. A ver, la primera fue un margen bastante pequeño contra Enrique Capriles, la segunda la oposición decide no participar y en esta perdió con su misma gente, está deslegitimado en su misma gente. ¿Cuál es el problema? Que ahorita estamos en un entorno de represión tan dura que es muy difícil poder organizar un movimiento contra el chavismo, sobre todo porque uno lo ve sobre todo desde el punto de vista de la población civil, pero realmente lo más grave y lo más cruel de la represión se lo lleva el chavismo y los sectores de las Fuerzas Armadas. Recuerdo que pocos días después del 28 de julio se habló de que habían decenas de militares detenidos, de cuales no se habla, no se sabe quiénes son, no se sabe qué rangos tienen muchos de ellos, porque están presos y nadie sabe, están desaparecidos en este momento y sus familias tampoco quieren hablar. Entonces ahí es uno donde ve, sin embargo, que hay un tema, que es que esa represión tampoco es sostenible en el tiempo. Y la mejor prueba de eso es tenemos que ver cómo era el entorno represivo en agosto, septiembre del año pasado y cómo es hoy. El consenso es que la represión ha bajado ya, porque tampoco es sostenible para ellos. ¿Crees que no se ha pasado entonces la página? No, para nada, para nada. Creo que, como te digo, hay mucha indignación, hay mucha indignación. Eso te quería preguntar, cuando hacen precisamente esos estudios de opinión en Venezuela, ¿qué es lo que expresa la gente? Más allá de responder una pregunta si va a votar o no va a votar. Mira, bueno, realmente acá hay un tema, que es que en Venezuela los estudios, por lo menos los que yo he visto, no son muy confiables. ¿En qué sentido? O sea, los que se han hecho públicos son Megaanálisis, Datincorp y otros estudios o por lo menos en el marco del proceso del 25 de mayo, realmente no he visto encuestas que pueda yo decir, bueno, pero es algo que yo percibo en la opinión pública, es algo que yo percibo digamos, en uno estar todo el día pendiente del asunto, pero lo cierto es eso, o sea, creo que hay una indignación muy fuerte que está contenida dentro del pueblo venezolano y que va a volver a salir en algún momento.